Mi papá era poeta, mi mamá era literata. Escribía cuentos para niños, cuentos juveniles y novelas, ¿no? Ensayo también. Fue fundamental, o sea, la influencia de mis padres fue fundamental. Al principio fue fundamental en lo contrario. O sea, soy bastante contreritas. Me encanta llevar la contra. Entonces, en mi casa había muchos libros, se leía todo el tiempo, y la niña adolescente, ¿qué hace? No leer. No leo, porque voy a leer. A mí me obligan a leer, no leo. Ya saben ustedes cómo es la adolescencia. Entonces, no fue sino hasta los 13, 14 años que fuimos a Estados Unidos otra vez, y vivía yo en una casa sin libros. Porque era un departamento rentado, sin ningún libro. Me entró una angustia y una necesidad de leer. Y claro, pues me empezaron a sacar libros de la biblioteca y empecé a leer, pero es un poco tardío ya a esas edades realmente empezar la lectura, ¿no? Entonces sí influyeron primero como rebelión, y luego pues, me fueron marcando todo, los gustos, en formas de pensar muchísimo. Mi mamá fue una especie de protofeminista antes de la Guerra Civil Española. Era con un cierto pensamiento feminista, extraño, parecido un poco a como podría ser Alejandra Kollontai, ¿no? Algo así. Pero luego ya, se casó, el amor romántico lo puede todo, lo único que había en la vida era mi papá. Pero no, porque ella era la supermujer. Entonces, claro que era la esposa fiel y abnegada y lo que quieran, ama de casa, todo lo necesario, pero viviendo en México también se lo ahorró todo lo que pudo. O sea, cuando podía pagar a alguien que la ayudara, ella encantada, ¿no? Y además escribía, y además trabajaba para comer. Entonces lo hacía todo. Claro que era una especie de modelo muy, muy fuerte, ¿no? Para mí. Bueno, una niñez es bastante larga y hay varias memorias muy impactantes. De ese primer viaje que hice a Estados Unidos, yo tenía 1 y 3 años, duró 2 años, ¿no? De 1 a 3. Entonces, ¿qué es fuertísima? Pues la nieve, ¿no? Conocí la nieve, me quedé atascada en la nieve y ese es un flashazo de memoria muy fuerte, ¿no? Lo segundo, no es que fuera impactante, pero quizás sí, quizá más de lo que pensaba, que yo todavía no hablaba mucho, y de 1 a 3 años empieza realmente a hablar, ¿no? Entonces mi lenguaje se salpicó de palabras en inglés. Entonces yo regresé a México hablando mi lengua materna, que era el catalán, es el catalán, de español no sabía nada y salpicadito de inglés. Entonces, realmente es a los 3 años cuando empiezo ya con el español. Pero de toda la infancia, quizá el recuerdo más fuerte es mi amiga. Tenía una amiga que conocí a los 3 años, Adela Trueta, y cuya amistad duró prácticamente toda la vida. Ella era una pintora, y digo era porque acaba de fallecer. Y ya no estábamos tan cerca. En los últimos años de la vida, los últimos 10, 15, porque así es la vida, no estábamos tan cerca, pero fue la persona más importante de toda mi infancia, de primera infancia y adolescencia, ¿no? Y juventud, o sea, casi toda la vida, ¿no?
Entonces, sí, eso es lo que más marcó esa etapa de mi vida. La amistad con ella, donde todos lo vivíamos acompañado, ¿no? En ese acompañamiento. El ser, bueno, hoy en día que hemos estado con toda esta cuestión de la migración, ¿no? Yo creo que todos somos migrantes, todos. Unos llegaron antes que otros, es la única diferencia. O sea, aquí en este país, pueblos originarios, ¿cuáles? Todos llegaron de fuera, que yo sepa. Entonces, la cuestión de la migración a mí me afecta muy de cerca porque yo soy hija de migrantes, justamente, ¿no? Entonces, y de migrantes que no son migrantes nada más porque decidieron mudarse de país, como mi marido, que decidió que se mudaba a México, ¿no? Sino que fueron exiliados políticos, porque salieron de una guerra. Entonces, ese mundo, y de exiliados catalanes. Entonces, eso es muy fuerte porque Cataluña tiene una cultura propia, y esa cultura la llevan a donde quiera. Cualquier hijo de catalanes, prácticamente, me puedo equivocar, pero casi diría eso, habla catalán, no hay de otra. O sea, la lengua pasa. No así cuando son parejas mixtas, porque a veces ahí es un poco difícil transmitir la lengua, ¿no? Cuando uno de los dos no lo habla, ¿no? Pero generalmente, y la lengua trae mucho, ¿no? La lengua es fundamental culturalmente. Entonces, implican muchas cosas que tu lengua materna sea otra. En la adolescencia me costaba trabajo. Me costaba trabajo la parte catalana, no la manejaba yo. La cuestión de la identidad. Pero entonces, ¿qué soy? ¿Lo resolví muy fácil? No, iba a decir muy fácilmente, no es cierto. Lo acabé resolviendo porque creo que esta cuestión de la identidad es una falacia. No tienes por qué tener una identidad. ¿Quién dice que los sujetos, que los seres humanos tienes que ser una sola cosa y se acabó? Pues no, somos sujetos múltiples. Soy mujer, es identidad de mujer. Tengo una parte que es de la cultura catalana, incluida la lengua, la tengo. Nunca he vivido en Cataluña, he vivido un año en un sabático, nunca he vivido allá. Yo voy allá y me dicen, ay, qué raro, hablas con un acento un poco raro. ¿Tú de dónde eres? Entonces ya te quedas como los pobres chicanos, ni eres de aquí, ni eres de allá, ni de ningún lado. Al revés. Yo lo incorporé y lo volteé, soy de aquí y también soy de allá. Así como me ven de rarita, que hablo medio rarito, pues ya ni modo. Pero ¿saben qué? Ustedes tienen la culpa, porque nos corrieron a mis papás y se tuvieron que ir bien lejos. Entonces, tengo una identidad dual. O sea, sí, tengo la parte catalana sin lugar a dudas, de catalana exilio catalán, que es muy particular. O sea, yo no conozco la realidad de la Cataluña de, qué sé yo, de cuando yo era niña, pues no lo viví ahí. Yo sé cómo es ser niña en México, no sé cómo es ser niña en Cataluña. Eso ¿no? Entonces, es ir combinando las dos cosas, ¿no? Pero fundamentalmente, claro, el español es mi lengua. Escribo en catalán, en español, prácticamente sin faltas. Escribo el catalán plagado de faltas de ortografía porque yo no lo estudié nunca. Entonces, pues es improvisado, es autodidacta, lo escribo, pero mal. Faltas de gramática, faltas de ortografía, faltas de todo, ¿no? El español, pues mal que bien, no. Lo escribo bastante bien. Entonces, claro que domina la cultura mexicana en mí, no hay duda. Pues aquí he estado la mayor parte de mi vida. Entonces, eso de que mitad y mitad, no. O mi hijita, que la pobre lo tiene más complicado todavía, que es porque el papá es norteamericano. Entonces, de niña decía, yo soy mitad mexicana, mitad catalana y mitad gringa. ¿Cómo ven? Entonces la niña mide 1,5.